Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie, bienvenidos a Jugando a Burn Cycle. Seguimos por donde lo dejamos, en el anterior vídeo vimos el tutorial y comentamos algunos de los conceptos que nos mencionaban las instrucciones en el propio tutorial que nos viene, así que ahora ya directamente vamos a pasar al gameplay. Eso sí, antes de nada quería mencionar una cosa que no viene en las instrucciones y que me parece que os viene bien saberlo, porque yo me lo encontré un poquito de pasada casi al final, había una cosa que me confundía que pasa más adelante en el tutorial, y creo que nos viene bien tenerlo en cuenta ahora para evitar confusiones en el futuro. Me refiero a la habilidad de Bit, nuestro módulo de comando. Como mencionamos durante el vídeo de la preparación, tanto los agentes como el módulo de comando tienen habilidades que vienen marcadas en gris. La habilidad de Bit, nuestro módulo de comando, es Safe Zone Cracker y lo que hace es que las puertas a las zonas seguras están siempre desbloqueadas. También nos indica que las unidades de seguridad con Unlock Doors como su patrulla ignorarán estas puertas. Vamos a explicar esto brevemente para entender a qué se refiere y por qué es importante. Las zonas seguras son habitaciones o partes de una habitación como esta que tenemos aquí que tienen un borde amarillo. Para poder completar una planta, aparte del requisito que tenemos en la tarjeta de misión, tendremos que tener a todos nuestros agentes a la vez en zonas seguras. Todas las puertas por defecto en este juego van a estar cerradas. Si os fijáis, por ejemplo, aquí en nuestra zona segura tenemos dos puertas de acceso y aquí tendríamos otra. Por lo tanto, Bit nos da una gran ventaja ya que las vamos a tener abiertas directamente desde el inicio de la partida. En las habitaciones, al lado de cada puerta, tendremos unos agujeros para indicar cuando las hayamos abierto. Para ello vamos a coger estos marcadores verdes de aquí y los insertaremos. Por lo tanto, se nos quedaría así. Ya os digo, esto es una cosa que mencionan de soslayo casi al final del tutorial, pero me parecía importante tenerlo en cuenta. En cuanto a lo que menciona de la habilidad del guarda, en este juego los guardias van a tener un comportamiento dependiendo de si tienen sospecha de que podemos estar en algún lado, si nos han detectado o si simplemente están patrullando. En cada chip de los guardias podéis ver en esta parte de aquí qué tipo de patrulla van a seguir. En cuanto a lo que representa cada icono de patrulla de los guardias lo podréis encontrar en la página 43 de manual o si como yo lo cogisteis durante la campaña tendréis estas tarjetitas de referencia y lo podréis encontrar justo en la que tiene el color negro, la de Burn Cycle Reference, ¿veis? Por aquí tenemos indicados todo lo que hacen los guardias. Pero bueno, eso lo veremos como siempre cuando corresponda. Vamos a seguir ahora donde lo dejamos, que sería en la página 22 del manual para lo que nos interesa. Como Byte es el primer jugador, vamos a hacer el turno con él. El turno del jugador en Burn Cycle está dividido en 6 pasos. Os lo voy a enseñar en la tarjeta de referencia. Como primer paso tenemos Root Power, redirigir poder. Esto, si recordáis, ya lo hicimos durante el tutorial. Nos da la opción cuando estamos haciendo la preparación, pero también podremos hacerlo durante este paso al comienzo de cada uno de nuestros turnos. El segundo paso sería construir nuestra reserva de dados. Dependiendo de los dados que vayamos a tener, los reuniremos para poder hacer diferentes cosas. Nuestro tercer paso será llevar a cabo acciones. Después tendremos nuestra fase de network, en la que actuaremos en el network, obviamente. Nuestro quinto paso será redirigir poder de nuevo, ya que podríamos haber ganado poder o a lo mejor nos interesa comprar alguna mejora o alguna cosa. De aquí de nuevo podremos volver a hacerlo. Y por último tendremos que degradar el Burn Cycle. Entonces ahora nos indican que durante nuestro primer paso de redirigir poder con Byte no estamos interesados ya que lo hemos hecho durante la preparación de la partida, así que nos vamos directamente a reunir los dados. Para esto, como ya dijimos durante la preparación, simplemente nos fijamos dónde tenemos el poder, que ahora mismo estaría en 4, y tenemos también marcado una mejora de dado avanzado, así que ya sabemos que nuestra reserva van a ser 4 dados azules y un dado amarillo. Después de esto pasaríamos a nuestra fase de acción. Os la voy a mencionar brevemente para que nos suenen, ya que durante el tutorial nos van a enseñar prácticamente todas. Podremos movernos, atacar un muro para intentar destruirlo, atacar a un guardia para intentar noquearlo temporalmente o incluso destruirlo. También podremos hacer una acción de keypad. Si estamos cerca de una puerta, vamos a poder utilizar esta acción para intentar abrirla. Podríamos hacer una acción de terminal cuando estemos en uno de los terminales en su misma localización para robar una carta de terminal y elegir entre una o incluso dos acciones. Podremos hacer una acción de carta de network para robar una carta de ese tipo. Como acción general tendremos Repair, que es una de estas 3 acciones que tenemos aquí, concretamente esta. Si la tuviésemos activada, podríamos transferir cualquier cantidad de energía a cualquier otro bot. Si os lo preguntáis, tanto Swap como Push, si las tuviésemos activadas, están relacionadas con el movimiento y nos permitirían empujar o cambiar posiciones con guardias, por ejemplo. También disponemos de 2 acciones gratuitas que serían intercambiar, que nos permiten intercambiar equipamiento, llaves, etcétera, con un bot adyacente, o alterar el Burn Cycle para cambiar cualquier chip de acción por cualquier chip tanto de la reserva como de los propios agentes. La cantidad de acciones que vamos a poder realizar durante nuestro turno van a ser determinadas por la cantidad de huecos activos que tengamos en el Burn Cycle. Por lo tanto, ahora mismo sabemos que vamos a tener un total de 3 acciones. Para ir marcando las acciones vamos a utilizar este contador de aquí y para hacer nuestra primera acción la vamos a poner justo en el marcador del 1.
Esto es un chip general de acción, por lo tanto vamos a poder hacer acciones normales. Si recordáis, tenemos los chips que son tanto físico como tech como utility. Si alguna de las acciones que vamos a hacer coinciden con el chip que está relacionado a esas acciones, serán acciones optimizadas. Pero bueno, de momento, como os digo, esto es una acción normal, así que a ver qué nos indica el tutorial que hagamos. Byte tiene intención de hacer una acción de movimiento. Para eso vamos a tener que hacer un chequeo de puntos de acción. O traduciéndolo un poquito más al castellano, vamos a decidir qué dados vamos a tirar y qué cantidad de ellos, y los resultados van a ser los puntos de acción que vamos a ganar, en este caso para el movimiento. Os recuerdo que el sistema de dados es bastante parecido al de Oplomacus o el de 20 Strong, siendo los dados más débiles los azules, los amarillos serían mejores y los rojos serían los mejores del todo. Para que lo tengamos en cuenta, un dado azul tiene 3 caras de resultado de 1, 2 caras en blanco y un resultado de 2. Un dado amarillo tiene 2 caras de 1, 3 caras de 2 y una cara de 3. Y un dado rojo tiene 4 caras de 2 y 2 caras de 3, pero 2 de estas caras de 2 tienen este icono de aquí que nos permite volver a tirar cualquier dado antes de realizar nuestro chequeo de AP, y lo mismo pasaría con una cara de 3. Esto de cara a lo que vamos a ir haciendo durante esta primera planta no tiene mucha relevancia, pero quería que os sonase por lo menos. Entonces aquí lo que nos indica es que hemos decidido tirar estos 2 dados azules y que el resultado va a ser una cara de 2 y una cara en blanco. Esto ahora mismo nos daría 2 de AP, lo que nos permitiría movernos 2 posiciones. Pero aquí tenemos que tener en cuenta la habilidad que tiene Byte, que es Tumble Magnet. Esta habilidad nos permite que cuando estemos tomando cualquier acción podamos elegir cualquiera de los dados que hemos tirado y cambiar su resultado a uno que coincida a otro de los dados que haya. Quizás es un poco confusa la explicación, pero si os fijáis es bastante sencillo. Hemos cogido la cara que estaba en blanco y para coincidir con el 2 que había se ha convertido en un 2, lo que nos daría un total de 4 puntos de AP. Cada vez que digo esto me suena análisis parálisis, pero son Action Points, recordad. Cuando estemos tomando el turno de un agente, los puntos que vayamos a gastar de movimiento los podemos gastar en nuestro agente o le podemos asignar cualquier número de ellos que queramos también al módulo de comando. Por eso nos indica que Byte va a gastar sus 2 primeros puntos de acción y colocarse en esta posición para quedarse justo enfrente de la puerta, y que los 2 puntos restantes los va a invertir en bit para que se pueda mover a esta posición. Una vez terminada la acción, estos dados volverían a la reserva general y ya solo nos quedarían disponibles estos dados. Vamos a pasar a nuestra segunda acción. Para ello primero moveremos el marcador y vemos que ha caído encima del chip del capitán. Esto quiere decir que antes de poder actuar vamos a tener que irnos a la tarjeta del capitán, fijarnos aquí y nos dice que tenemos la acción de Burn Cycle, que va a ser mover cada guardia de seguridad un espacio en la dirección en la que estén encarando actualmente. Por lo tanto, el hámster se va a mover a esta posición. Recordad que tiene una llave, la va a llevar siempre encima. El walker se va a mover a esta posición de aquí, pero sin embargo el bulldog ahora mismo está mirando a la pared, así que se va a quedar donde está. Ahora sí, ya podríamos llevar a cabo nuestra acción, que va a ser una acción de Keypad. Para ello robaríamos una carta al azar de entre el mazo de Keypad y trataríamos de resolverlo para ver si abrimos la puerta o no. Tenemos 2 maneras de resolverlo. Dependiendo de la planta en la que estemos vamos a tener una serie de requisitos a cumplir, o podremos hacerlo por fuerza bruta si tenemos un valor numérico aquí. En el caso de que aparezca, como en esta carta que nos dicen que tenemos que robar para el tutorial, la palabra jam, solo podremos utilizarlo gastando el requisito de la planta que corresponda. Si os fijáis, aquí tenemos un icono de un chip de acción que en este caso es físico. Tendremos 2 maneras de resolver esto. La primera sería mover el tracker que tenemos en el Burn Cycle siempre que esté a la derecha hacia un chip que coincida con el requerido. En este caso no podemos, ya que tenemos aquí a la derecha un chip general, pero si hubiésemos tenido, por ejemplo, aquí este chip, podríamos haber elegido moverlo y lo habríamos resuelto, pero perderíamos una acción. O la segunda opción sería descartar un chip que corresponda de la reserva del equipo, tanto de la general como de cada uno de los agentes. En este caso es lo que vamos a hacer y Byte descartaría su chip físico. Ya tendríamos abierta la puerta, pero además de esto nos dan una opción de movernos un espacio gratis, que es lo que vamos a hacer para colocarnos aquí. Como hemos entrado en una habitación que está sin investigar, que nos lo indicaría este subvelan desde aquí, tenemos que fijarnos los hexágonos que contiene esta habitación, en este caso 1, y tiraríamos ese mismo número de dados blancos. Ya podemos quitar el marcador para marcar que lo hemos explorado y el resultado que nos indica que ha salido es este de aquí, que lo que haría sería que colocásemos un guardia del nivel que corresponda en un puesto de guardia que haya en esta habitación. Estamos en la planta 1, así que correspondería a un guardia de nivel 1 que robaríamos al azar, pero de nuevo nos indican que tenemos que colocar un hámster. Lo tendremos que colocar, importante, en la posición en la que esté mirando, que nos indique en el icono. Antes de continuar, vamos a ver las estadísticas de los bots. Vamos a tomar, por ejemplo, el que nos interesa ahora mismo. Si veis, en este lado del chip tenemos una estadística en azul que es un 2. Ese es el movimiento que tiene. Aquí tenemos el awareness en rojo, que nos marca que es
es 6. Este es el número máximo de casillas a las que va a poder ver un guardia cuando esté mirando en esa dirección. Sin embargo, aunque no esté mirando en una posición, también tiene algo que se llama Peripheral Awareness. Cogeríamos el número de su awareness, que es 6 en este caso, y lo dividiríamos. Y ese es el número de casillas de las que también está pendiente aunque no esté mirando. En este juego no se usan las diagonales, así que tendríamos que contar ortogonalmente. En el caso que nos indica, estamos a 3 casillas, que está dentro de su Peripheral Awareness, así que nos detectaría. Pero si recordáis, durante el setup compramos la habilidad Silent Entry, que le permite a Byte, cuando entre en una habitación, tratar el primer espacio al que se mueva como si fuese un espacio de ocultación o un escondite, para hacerlo más corto. Si os fijáis, en algunas habitaciones tenemos estos espacios marcados con los ojitos. Eso quiere decir que son escondites. Estos espacios nos van a permitir escondernos de los guardias, no nos van a poder detectar siempre que nos hayamos movido sin que nos hayan detectado previamente. Por lo tanto, nos podemos quedar aquí sin que el hámster nos detecte. Lo único que, según nos indica la habilidad, perderíamos el estado de estar escondidos en el momento en el que nos movamos. Bueno, pues una vez realizada la segunda acción, vamos con la tercera y última, que nos indica también que va a ser de movimiento. Nos movemos al chip general y tiraríamos los dados. Ahí tenéis el resultado que nos indica que hemos sacado. Ahora lo óptimo sería convertir algún dado en un 3, pero como los dados azules no tienen este número, lo mejor que podemos hacer es convertir este 1 para que coincida con el 2. Y con esto ya nos hemos quedado con un total de 7 puntos de movimiento. Ahora lo que vamos a hacer con Byte es gastar 4 de esos puntos de movimiento para movernos hacia el terminal. Con nuestro primer movimiento vamos a pasar de un escondite a esta zona de aquí. Como podéis ver, estamos fuera del rango del Peripheral Awareness del guardia y cuando hemos salido de aquí también estamos escondidos, así que no nos va a detectar. Por lo tanto, podemos continuar el resto del movimiento hasta aquí y no vamos a estar detectados. Aparte, hemos entrado en una zona segura. Si os fijáis, por aquí tenemos los ojitos, así que aunque estemos dentro del rango del Peripheral Awareness del guardia, tampoco nos va a detectar. Los 3 puntos de movimiento que nos quedan se los vamos a asignar a Bit para que se mueva a esta posición. El primer movimiento sería exterior y durante el segundo movimiento vamos a entrar dentro del rango del Peripheral Awareness del guardia, así que nos va a detectar. Por lo que tendremos que colocar nuestro chip de detectado en esta posición. Con el último punto, como dijimos, nos vamos a mover aquí. Como ya hemos mencionado, el Situational Awareness del hámster es 3, así que no puede detectar más allá. Esto representa que la última vez que supo que nos había detectado era en esta posición, pero él ya no sabe si podemos estar aquí o en cualquier otra posición. Por eso vamos a dejar el chip aquí para representar eso. Ya no tenemos más huecos activos en el Burn Cycle, por lo tanto esto determina el final de la fase de tomar acciones de Byte. Ahora pasaríamos a la fase de Network. Para ir marcando las fases de Network vamos a utilizar también el Burn Cycle, por lo tanto vamos a poner aquí el marcador y con esto iríamos marcando las diferentes acciones que vayamos a ir teniendo en el Network. Nuestra presencia en el Network va a ser marcada por los pegs de colores que tenemos aquí con el color de cada agente y la de la corporación va a ser marcada por los 4 pegs que tiene aquí de IPs. Cada uno de estos círculos representa una capa. Si os fijáis, están numerados del 1 al 4, siendo el 1 la capa exterior y el 4 la capa interior. Los círculos que corresponden a los chips de acción son llamados nodos. Los hexágonos rojos son llamados hoops y estas líneas de aquí que nos van a permitir cambiar entre capas se llaman transfers. El valor numérico de los dados de network, tanto de los agentes como del CEO, representan la presencia que tienen en el network. A mayor el número, mayor la presencia y por lo tanto mejor para el que tenga el número mayor. No os asustéis, parece bastante más complicado de lo que es. Resumiéndoslo mucho, es una especie de juego entre el gato y el ratón. Va a ser una cosa que es bastante táctica. Nosotros vamos a ir moviendo nuestras IPs a lo largo de la red. El CEO va a intentar interceptarnos y nosotros podemos ir obteniendo ventajas. Por ejemplo, si caemos en alguno de estos hoops, dependiendo de la capa en la que esté, nos dará algún tipo de beneficio. Después tenemos las cartas de network, que dependiendo de los requisitos que podamos cumplir, también vamos a poder ir obteniendo ventajas. Entonces se va a resumir a eso, ir moviendo nuestras IPs para obtener las mayores ventajas posibles, mientras que la compañía va a intentar fastidiarnos lo máximo posible. Vamos a empezar con la primera acción. Venga, nos dice que como no tenemos ningún tipo de chip de acción, ahora mismo van a ser acciones muy simples. Cuando estemos usando un chip general o el chip de capitán, nos vamos a mover una posición dentro del network. En este caso estamos en la posición inicial, así que nos moveríamos a esta posición de aquí. El movimiento de las IPs va a ser en el sentido de las agujas del reloj. Después ya veremos si tenemos algún tipo de excepciones, si nos encontramos con algún ping o alguna otra cosa. Pero bueno, de momento para este turno eso nos da exactamente igual. Pasaríamos a la segunda acción
nos movemos al chip del capitán, que para el network este capitán por lo menos no tiene ningún efecto, así que simplemente nos moveríamos un nodo. Y como última acción caemos en un chip general, así que solo nos vamos a poner una posición que nos va a hacer movernos al hub de la capa 1. Como os he dicho antes, cuando caigamos en un hub dependiendo de la capa vamos a obtener alguna ventaja. En la página 30 de las instrucciones o aquí en la referencia nos lo indica. Para la capa 1 vamos a ganar +1 de nivel de network. Así que ahí estaría, no sé si se ve bien con el brillo o no, pero ahora mismo el network para bytes sería de 2. Con esto habíamos completado nuestra fase de network de momento, esto lo devolvemos por aquí. Ahora tendríamos la opción de volver a gastar poder en la fase de root power, pero no lo vamos a hacer ya que no tenemos ningún poder excedente, por lo tanto vamos a pasar a la fase de degradar el Burn Cycle. Para hacer esto tenemos este dado amarillo de aquí, que a mí me gusta dejarlo en el tapete del Burn Cycle, aunque no lo hayáis visto hasta ahora. Lo que haremos sería tirar el dado y si corresponde con algún chip que tengamos activo, lo degradaría. En el dado tenemos números que van del 1 al 5 y luego tenemos esta cara de aquí con una interrogación. Esta cara nos permitiría elegir nosotros el chip que queramos degradar. Pero bueno, en este caso nos indica que hacemos la tirada y que este es el resultado de aquí, un 4. Si el resultado corresponde a un chip que ya está degradado o no corresponde a ningún hueco que esté activo, simplemente seguiremos avanzando hasta encontrar uno que esté activo. La numeración del Burn Cycle funciona en loops. Esto quiere decir que cuando lleguemos al 5 volveríamos a empezar en el 1 para este efecto. Por ejemplo, en este caso vemos que el 4 está inactivo, pasaríamos al 5 que también está inactivo, así que nos tendríamos que ir al 1 que es el que dejaríamos inactivo. Para esto simplemente le damos la vuelta al chip a su cara de inactivo. Esto es un problema, ya que al estar inactivo, al estar degradado este chip, no lo vamos a poder utilizar para realizar acciones. Por lo tanto, en un principio Access solo va a tener estas dos acciones disponibles. Esto, si os habéis leído el lore, representa la lucha que tienen los bots con la programación original que tienen implementada por las corporaciones. De esta manera, el Burn Cycle es como el hackeo que estamos utilizando nosotros como bots para luchar contra ellos. Pasamos al turno de Access, tampoco vamos a hacer nada durante la fase de Root Power, así que directamente vamos a reunir los dados. Tenemos 7 de poder y un dado avanzado, así que tendríamos 7 dados azules y un dado amarillo en nuestra reserva. Ahora, antes de empezar con nuestras acciones, vamos a hacer una acción gratuita que va a ser Alter the Burn Cycle, que nos permite reemplazar cualquier chip de acción en el Burn Cycle con un chip de acción que sea de uno de los bots o de la reserva. Y elegimos cambiar este chip que está degradado por el chip de la reserva general físico. Os recuerdo, si no hubiésemos hecho esto, tendríamos que haber empezado directamente por aquí, ya que este estaría degradado, solo tendríamos dos acciones y nuestra primera acción encima coincidiría con el chip del capitán. Esto ya nos abre unas opciones más interesantes, como os comenté antes por encima, y es que con cualquier chip vamos a poder realizar cualquier acción disponible, pero si alguna de las acciones que vamos a hacer coincide con el tipo de chip que está relacionado a esa acción, vamos a poder hacer una acción optimizada. Sabiendo esto, hemos decidido que nuestra primera acción sea de movimiento. Os enseño aquí la tarjeta y nos dice que si hacemos una acción de movimiento ganaríamos +2 de AP si estuviese optimizada, que es el caso. Para esta acción, Access quiere garantizarse por lo menos moverse un hueco para llegar a esta posición, así que decidimos tirar 2 dados. Ese sería nuestro resultado. Cuando hagamos algún tipo de AP check, el número de dados que vayamos a usar independientemente de lo que gastemos se perdería, salvo en el caso de los dados que hayan salido en blanco, que estos sí que los podríamos retornar de nuevo a nuestra reserva. Ahora mismo tendríamos un punto de movimiento, más 2 que tenemos por la acción optimizada, tendríamos 3. Lo que pasa es que en el caso en concreto de Access tenemos nuestra carta de imperativo aquí, Troll Sequence. Estas cartas no las vimos en profundidad durante la preparación. Representan de nuevo impedimentos que nos ponen las corporaciones debido a la programación anterior que tenían los bots. Tenemos que tener muy presente estas cartas, ya que aunque solo podemos tener una a la vez, vamos a poder tener varias a lo largo de la partida. En el momento en el que veamos que se reúnen los requisitos de la carta, podemos elegir cumplirlo, tras lo cual ganaríamos la energía que se nos indique, o ignorarlo, en cuyo caso perderíamos 1 de poder. También podemos elegir en cualquier momento descartarnos una carta de imperativo, pero perderíamos 1 de poder, lo cual no es muy bueno, como imaginaréis. En el caso de la carta de imperativo de Access, Troll Sequence nos dice que la siguiente vez que tu agente gane un beneficio por optimización de un chip físico, no ganaría el beneficio, por lo que nos quedaríamos solo con 1 de movimiento, perderíamos los 2 extras. Lo bueno es que ya podíamos descartar nuestra carta de imperativo y ganar la recompensa, que sería 1 de energía. Esto nos dejaría ahora mismo con la energía máxima de Access, que es 8. Nos queda un punto de movimiento que vamos a gastar en movernos a esta posición. Vamos con la segunda acción. Movemos el contador y vemos que de nuevo caemos en el chip del capitán, así que ya sabemos lo que van a hacer los guardias, se van a mover una posición. Recordad que solo se van a mover donde estén mirando, por lo tanto, tanto el hámster como el bulldog se van a quedar donde están.
Nuestra siguiente acción va a ser una acción de keypad, por lo que nos indican que robaríamos esta carta de aquí. Aquí, si os fijáis, ya podríamos utilizar la opción de abrirlo a la fuerza. Tiraríamos los dados que quisiésemos y si cumplimos el requisito lo habríamos abierto a la fuerza. Pero lo que nos indica es que vamos a resolver este icono de aquí para la primera planta. Por aquí podemos ver lo que significa. Quiere decir que vamos a tirar el dado de keypad para ver su resultado y qué nos ocurre. Sería este dado de aquí y aquí también tenemos indicados los diferentes resultados. Al lanzar el dado nos ha salido el resultado de tech, así que Ace decide gastar su propio chip de tech para abrir la puerta. Y también va a usar su movimiento gratuito para colocarse aquí. Esto nos va a colocar directamente en el Situation Awareness del hámster, ya que sería 3, por lo que tenemos que colocar nuestro chip de detectado encima del chip de nuestro agente. Nuestra última acción hemos decidido que sea de movimiento y vamos a tirar todos los dados que tenemos disponibles, ya que no nos interesa quedarnos ahí. Y ahí tenemos nuestra tirada. A la hora de tirar los dados podemos utilizar 2 dados que hayan salido en blanco como si fuese un punto de movimiento, así que nuestro total ahora mismo sería de 7. Cuando nos vayamos a mover tenemos que tener en cuenta en todo momento el awareness y el situational awareness que tienen los guardias, porque va a ser esto actualizado en tiempo real, quiere decir que mientras que estemos en su rango vamos a permanecer detectados. Para ver esto vamos a movernos nuestras 4 primeras posiciones hasta aquí. Aparte de esto, también tenemos que tener en cuenta si los guardias tienen algún tipo de habilidad que nos pueda afectar. Entonces vamos a hacer el movimiento paso a paso para verlo. Nuestra primera posición sería movernos aquí, seguiríamos detectados. Segundo movimiento, nos vamos al lado del guardia. Obviamente seguimos detectados y aparte vemos que la habilidad que nos indica aquí el guardia sería Grapple 1. Nos vamos a la hoja de referencia y nos indica que Grapple hace que durante las acciones de movimiento los bots deben usar una cantidad de extra AP, como indique el chip, cuando se estén moviendo de un espacio que esté adyacente a esta unidad de seguridad a un espacio que no esté adyacente. Como el hámster tiene Grapple 1, quiere decir que movernos aquí, en vez de costarnos un punto de movimiento, nos costaría 2 puntos de movimiento. Por lo tanto, para haber salido de aquí hasta llegar aquí, hemos gastado un total de 4 puntos de movimiento. Ahí he quitado los dados para que sepamos lo que nos queda. Ahora mismo nos quedarían 2 puntos de movimiento, uno por este lado de aquí y otro por juntar 2 espacios en blanco. Obviamente seguimos detectados. Gastamos nuestro siguiente punto de movimiento en llegar hasta aquí. Seguimos detectados ya que estamos dentro del rango del Situational Awareness. Y nuestro último punto de movimiento lo gastamos en llegar hasta aquí. Como ocurrió antes con Bit, su Situational Awareness es de 3, por lo tanto dejaremos aquí el chip, ya que es en la última posición en la que el guardia sabía que estábamos. Vamos ahora con la fase de Network. Aquí ya tenemos una diferencia con respecto a lo que hemos visto antes con el turno de Byte. Y es que tenemos un chip físico en el primer hueco del Burn Cycle. Cuando tengamos un chip de acción, lo que va a intentar hacer nuestra IP es llegar a un nodo que contenga ese chip de acción. Sin embargo, si en el camino se encuentra con alguna IP, tendrá que parar su movimiento, o si tenemos un hub, también se deberá detener. Por lo tanto, en este caso, nuestra IP saldría de su posición e intentaría ir hacia este nodo de aquí, pero como hay un hub en el camino, se va a detener exactamente ahí. Al igual que ocurrió con Byte, como es el hub de la capa 1, nos va a aumentar en 1 nuestro dado de network, que ya se lo tenemos puesto en 2. Con el siguiente chip de acción, que sería el del capitán, lo que nos indica es que vamos a utilizar este transfer para pasar a la capa número 2. Y con el último chip del Burn Cycle a ser general, solo tendríamos un movimiento y acabaríamos en este nodo de utility. Ahora pasaríamos a la fase de root power y nos indica que como somos conscientes de que Byte está a punto de conseguir el objetivo de la planta, que no os lo había mencionado, pero sería este de aquí que tenemos de acceder a un terminal, que es justo lo que va a poder hacer en su siguiente turno. Al hacer esto nos daría 3 de poder. Access ahora mismo tiene 8 de poder y el máximo de poder que puede tener cualquier bot sería de 10. Por lo tanto, si completamos el objetivo perderíamos 1 de poder y como no queremos hacer eso, lo que vamos a hacer es gastar 1 de poder para quedarnos con 7 y adquirir nuestra habilidad de Repair, que nos costaría 1 de poder. Con esto hecho ya nos aseguramos el poder ganar la recompensa al completo para invertirla más tarde. Llegaría a la fase de degradar el Burn Cycle, tiramos el dado y con el resultado de 3 que nos indica tendríamos que degradar este chip de aquí. Bueno, pues ya hemos actuado con todos nuestros agentes, así que ahora sería el turno de la corporación. En su turno la corporación seguirá estos 3 pasos. En primer lugar activará las unidades de seguridad, después activará los pings y por último avanzará la amenaza. Todos los guardias de la corporación se deberán activar una vez. Su objetivo principal va a ser llegar hasta nuestros agentes y atacarlos si es posible. A la hora de actuar, los guardias de la corporación van a seguir una serie de prioridades por orden. La primera de ellas es perseguir a un bot que tengan detectado. Un bot está detectado cuando tiene su chip de detectado encima del chip del bot y está dentro del rango de awareness, que a partir de ahora lo voy a llamar rango de detección porque se me hace bastante más fácil. Como decía, si nuestro
nuestro bot está detectado y está dentro del rango del guardia, él lo que va a hacer es intentar llegar hasta él y atacarle si es posible. Esto se va a aplicar para todos los guardias que tengan a ese bot detectado y esté dentro de su rango de detección, obviamente. Por lo que uno o varios bots pueden ser perseguidos por uno o varios guardias. La segunda de las prioridades que van a tener va a ser investigar, como podría ser este caso de aquí, en el que el chip está separado del bot, pues simplemente se van a acercar a ver qué pasa. Entonces su objetivo sería la posición del chip de detectado del bot. Por último, como prioridad tienen patrullar. Si no tienen a ningún bot detectado y no tienen ningún chip que investigar, simplemente seguirán su patrón de patrulla que nos viene indicado en esta parte del chip. Así es como funcionaría resumido y como siempre con los ejemplos del tutorial lo vamos a ver más en profundidad. Empezamos ahora sí con el turno de los agentes. En primer lugar vemos que no tienen a ningún bot al que perseguir ya que no tienen a ninguno detectado. Así que van a pasar a su siguiente prioridad que va a ser investigar. Aquí tenemos dos chips de detectado que deberán investigar los guardias. Para ello tenemos que determinar cuáles son los más cercanos. En el caso de Access obviamente va a ser el hámster, así que actuamos primero con él. Tiene una estadística de movimiento de 2 y nos indica las instrucciones que se va a mover hacia este lado. Se podría haber movido hacia este lado también, pero bueno, el resultado sería el mismo. Por lo que en primer lugar se va a mover aquí y en el momento en el que llegue aquí se va a encarar hacia su objetivo. En esta situación ahora mismo ya está mirando hacia esta posición, por lo tanto su rango de detección va a pasar a ser de 6, por lo que Access pasaría directamente a estar detectada. Al hámster ahora mismo le quedaría un punto de movimiento restante, por lo que avanzaría hasta aquí y terminaría su turno. Una vez que hemos hecho esto, para saber qué guardias han actuado y qué chips han estado investigando, tenemos que darle la vuelta a los dos. Eso sí, es importante que no modifiquemos la dirección en la que está mirando el guardia. Es importante también que nos acordemos de darle la vuelta al chip que ha sido investigado, ya que otros guardias no podrán investigar un chip que ya ha sido investigado. Sería el turno de investigar del hámster. Aquí nos indica que tenemos diferentes rutas, pero nos interesa que se mueva aquí, tiene una estadística de movimiento de 2 y el equipo ha decidido que se mueva aquí porque así le dejaría el camino más despejado a Byte. Esto lo podemos hacer porque siguiendo cualquiera de las dos rutas posibles, que a lo mejor sería moverse aquí, aquí o incluso aquí, seguiría a la misma distancia. Así que como ya sabéis, en este tipo de juego de Chip Theory Games nosotros elegiríamos. Movemos al hámster y vamos a hacer que se encare hacia el chip de detectado, ya que era su objetivo. Y al hacer esto ya sería capaz de detectar a Byte, así que de nuevo vamos a poner el chip encima para indicar que está detectado. Ya de paso les he dado la vuelta para indicar lo que hemos comentado. El guardia ya habría actuado y este chip ya no se puede investigar. Nos quedarían este walker que tenemos en el pasillo y el bulldog que tenemos en la habitación por actuar. Como no pueden ni perseguir ni investigar nada, lo que van a hacer es patrullar. Aquí, como ya os he mencionado, tenemos que ver las habilidades de patrulla que tiene. Vamos a ir primero con el bulldog. Si os fijáis, tiene aquí un puntito y nos indica en sus habilidades que es estacionario, que no se mueve, así que simplemente el bulldog se va a quedar ahí y ya habría actuado. Por último, tenemos que activar al walker. Su habilidad es esta de aquí que se llama perímetro. Nos dice que se mueve por el perímetro exterior de su área en el sentido contrario de las agujas del reloj. Tiene una estadística de movimiento de 4, así que se va a mover hacia esta posición. Estos serían sus 3 primeros puntos de movimiento. Ahora, como nos indicaba que se movía en la dirección contraria de las agujas del reloj, su posición final va a ser esta, pero antes de moverse hacia esta posición, primero la tiene que encarar. Esto que puede parecer una chorrada, creo que lo mencionan bastante en el tutorial porque puede ser importante a la hora de la detección y que no nos saltemos ese paso. Ya por último, se movería a su posición final y con esto habrían actuado los guardias, así que ya le podemos dar la vuelta a todos los chips, tanto de guardias como de detectado de los bots. Pasaríamos ahora al turno de network de la corporación. En esta fase la corporación lo que va a hacer es mover todos los pings que tengan el tablero con el fin de detectar nuestras IPs e incluso de reiniciarlas. Esto también puede hacer que detecten a nuestros bots directamente. A la hora de activar los pings los hará en las capas exteriores en primer lugar, irá desde las exteriores hacia las interiores y se moverán también en el sentido de las agujas del reloj. Los pings se moverán hasta que lleguen a un espacio ocupado por una IP, en cuyo caso tendríamos que comparar el nivel de network de los dados. El que tenga el mayor número ganaría y esto ocasionaría un reinicio en el perdedor. El segundo supuesto movimiento de los pings es que se moverían hasta llegar a una posición ocupada por otro ping. Imaginemos que tenemos aquí un ping, pues el ping que estamos moviendo se movería en el nodo directamente anterior. Durante su movimiento los pings también se detendrían al llegar a un hub, o en el caso de que se hayan movido
3 nodos. En el caso en el que nos movemos ahora mismo no hay ningún ping todavía en el tapete. Lo que haría la corporación sería añadir directamente un ping al core, que es este hub de aquí. Una vez que se haya resuelto el movimiento de todos los pings, deberemos de tirar su dado, que es este de aquí, una vez por cada ping que haya en un hub y resolveremos sus efectos. Esto nos mencionan que puede dar lugar a que haya pings que se muevan durante el transcurso de la resolución de las caras de los dados y que tengamos que volver a hacer tiradas adicionales. En el ejemplo del tutorial ya tenemos el ping aquí en un hub, así que tenemos que tirar el dado y nos ha salido ese resultado de ahí, que lo que hace es subir en +1 el dado de network del CEO. Por lo tanto, ahora mismo todos estaríamos en un nivel de network de 2. Ahora, para terminar el turno de la corporación, vamos a pasar a la fase de avanzar amenaza. En la tarjeta de amenaza de la corporación tenemos estos dos marcadores. El marcador izquierdo lo vamos a utilizar para marcar el nivel de amenaza, que llegaría de 1 hasta 26, y este otro marcador lo utilizaremos para saber si hemos sufrido algún tipo de evento de amenaza, que serían estos que tienen un color como anaranjado, o si hemos sufrido alguna escalada de amenaza, que son estos que están marcados en rojo. Durante esta fase subiremos la amenaza un punto por el número de jugadores que haya. Por lo tanto, se nos va a quedar la amenaza en 2. Ahora mismo no tenemos nada marcado en ese número, por lo tanto la cosa se quedaría así y terminaría la ronda. Comenzamos con Byte, que es el primer jugador. No vamos a hacer nada durante la fase de Root Power, por lo tanto directamente vamos a reunir nuestros dados, que como antes van a ser 4 básicos y 1 avanzado. Pasamos a la primera acción de Bit, que lo que vamos a hacer es movernos aquí. Tenemos un chip físico, por lo tanto ya de por sí tenemos 2 puntos de movimiento. En este caso, como Byte ya está encima de un terminal, que es lo que nos interesa, va a utilizar uno de esos puntos de movimiento en hacer que Bit se mueva a una posición hacia la derecha. Sigue estando en el rango de detención del hámster, así que se va a llevar el chip encima. Pasamos a nuestra segunda acción, tenemos el chip del capitán, así que como antes tenemos que mover un espacio a todos los guardias. El bulldog sigue como antes en su posición, está mirando a la pared y no se puede mover. Tenemos que tener en cuenta que tenemos al hámster de nuevo adyacente a Access, por lo tanto si queremos salir de aquí nos va a costar ya 2 puntos de movimiento en lugar de 1. Ya podemos llevar a cabo la acción de Byte, que va a ser una acción de terminal, y así de paso ya completaríamos nuestro objetivo. Para llevar a cabo esta acción robaríamos una carta al azar de terminal. En este caso nos indica que robemos esta. Si os fijáis tenemos diferentes opciones. Ya que esto es una acción normal, podremos hacer un chequeo de AP. Tendremos que elegirlo, tirar los dados y si cumplimos el requisito, que en este caso por ejemplo serían 3, aquí 2 y aquí serían 2, podríamos llevar a cabo la acción. Si esto hubiese sido una opción optimizada para lo que habríamos tenido que estar encima de un chip de tech, en lugar de resolver una opción podríamos resolver 2. En este caso decidimos resolver Systems, que necesitaría 3 de AP. Byte decide lanzar estos 3 dados y obtiene este resultado de aquí. Ahora mismo podríamos utilizar, si quisiésemos, su habilidad de Tumble Madness para convertir uno de estos dados en un 2, pero como necesitamos un resultado de 3 y tenemos 4, no lo necesitamos. Es importante también tener en cuenta de que para este caso necesitábamos solo 3 de AP, por lo tanto nos valdría con estos 2 dados, pero este dado, aunque no lo usemos, también se considera gastado. Al haber resuelto la última opción, Systems nos permite abrir una puerta a nuestra elección, y decidimos abrir esta puerta para ayudar a Access, que como veis está rodeada de 2 guardias y le vendría bien esconderse. Y como ya hemos resuelto el terminal y la carta de terminal, la carta la descartaríamos y también descartaríamos el chip de terminal que hemos usado. El imperativo Remote Jammer de Byte nos indica que la siguiente vez que nuestro agente tome una acción de terminal no tiene que ser en un chip de tech en el Burn Cycle. Como hemos cumplido, nos lo podemos descartar y ganaríamos 1 de energía. Aparte de esto, ya hemos cumplido el objetivo para la primera planta, por lo tanto todos los agentes, esto no incluye, recordad, al módulo de comando, ganarían 3 de energía. Esto va a dejar a Access con 10 de energía y a Byte con 8. No podríamos tomar nuestra siguiente acción ya que este chip está degradado, por lo que decidimos tomar una acción gratuita y utilizar de nuestra reserva este chip de tech para sustituir el chip que está degradado y así poder llevar a cabo una acción más. Como última acción vamos a estar encima de un chip de utility y Byte decide utilizar esa acción para darle la opción de abrir la puerta a Bit mediante la acción de Keypad. Esta sería la carta que robaríamos. La acción de Keypad corresponde con los chips de utility, por lo tanto esta acción estaría optimizada, lo que nos permitiría ignorar uno de los requisitos que tengamos para la planta que corresponda. Aquí nos estaría pidiendo descartar un chip de tech, o ya sabéis, mover el Burn Cycle a un chip de tech si es posible, pero como lo podemos ignorar, directamente podemos abrir la puerta de manera gratuita. Ahí tenemos la puerta abierta y hemos aprovechado el movimiento gratuito para sacar a Bit de la habitación, pero aún así seguimos dentro del rango de detección del hámster, por lo que nos vamos a llevar el chip con nosotros. Pasamos a la fase de Network de Byte. En primer lugar nos vamos a mover a un chip físico, por lo tanto vamos a tener que mover nuestro chip hasta que encontremos un hook que corresponda, así que en este caso
nos moveríamos aquí. Con el chip del capitán lo que vamos a hacer será transferirnos a la segunda capa. Y por último, con el chip de utility, en primer lugar nos moveremos a esta posición. Recordad, los chips deberían de ir hacia un chip de utility, pero aquí estamos ahora mismo en un transfer. Podemos utilizar un transfer por chip que tengamos en el Burn Cycle, por lo tanto tendríamos permitido cambiar de capa si queremos, que es lo que vamos a hacer. Como acabamos en un hub, debemos detener nuestro movimiento y ver qué beneficio nos aporta. Estaríamos en la tercera capa, por lo tanto ganaríamos 1 de poder con Byte. Y nos quedamos en un total de 9 ahora mismo. Hemos terminado la fase de Network y ahora durante la fase de Root Power nos interesa gastar todo el poder sobrante que tenemos, ya que estamos ahora mismo en 9 y nuestro máximo, recordamos, es 4. Por lo que decidimos gastar 2 de poder en adquirir una segunda mejora de dados avanzados. Con esto ya estaríamos en el máximo de dados avanzados que podemos llevar con Byte, así que decidimos gastar otros 2 de energía y sacrificar una de las mejoras de dados avanzados para adquirir un dado de élite. Como todavía seguimos con 1 de poder por encima de nuestro límite, decidimos gastar en adquirir la habilidad Push por si nos quedásemos atrapados, tener una opción de escapatoria. Tenemos ahora que degradar el Burn Cycle, tiramos el dado y nos sale un resultado de 1, por lo que degradaríamos el chip físico. Turno ahora de Access. Como tenemos nuestro máximo de poder, hemos decidido en la fase de Root Power adquirir nuestra habilidad IP Spoof o IP Spoof para los amigos. Esto nos deja con 8 de poder. Esta habilidad permite a Access descartar una carta de Network para cambiar su posición por la posición de uno de los pings que haya en el tapete. Y también le permitiría resolver cualquier nodo en el que caiga después de cambiar las posiciones. Con esto hecho, reunimos los dados, que serían 8 dados básicos y un dado avanzado, y antes de llevar a cabo ninguna acción, decidimos llevar a cabo una acción gratuita para cambiar este chip físico que tenemos degradado, cambiándolo por un chip de tech de la reserva general. Como nuestra primera acción, aprovechando que estamos en un chip de tech, vamos a hacer la acción de robar carta de Network. Robaríamos una carta, de las que podemos tener 3 como máximo, pero además, como es una acción optimizada, podríamos llevar a cabo una acción que no esté optimizada adicional. Esto puede ser cualquier acción, repito, no tiene nada que ver con el chip en el que nos encontremos. Podremos movernos o podremos hacer otro tipo de cosas. Esta sería la carta que robaríamos, se llama Cookie, sería en la segunda capa y tiene un chip de tech. Si la logramos resolver, nos dice que nos saltaríamos el paso de activación de los pins de la corporación para esta ronda. Viendo la situación en la que se encuentra, Access ha decidido que su acción sin optimizar sea de movimiento, para lo que va a tirar todos los dados disponibles. Ahí tendríamos el resultado. Podríamos elegir devolver estas 3 caras en blanco a nuestra reserva para usarlo más tarde, pero lo que nos indica es que solo devolvemos 1 y estos 2 restantes los convertiríamos en un punto de AP, lo que nos dejaría con un total de 9 puntos de movimiento. Con sus 2 primeros puntos de movimiento, Access se va a mover aquí. Recordad que al movernos tenemos que tener en cuenta todo el rato el rango de detección de los guardias. Ahora mismo su rango de detección sería de 6, pero su rango periférico sería de 3. Por lo que sabe que hemos entrado en esta habitación. Nuestro tercer punto de movimiento sería hacia arriba para recoger este caché. Tened en cuenta que el guardia sabe que hemos entrado en la habitación, pero ya una vez dentro no sabe dónde nos movemos. Por lo tanto, la última posición que él conoce sería esta de aquí, por lo que dejaríamos aquí nuestro chip de detectado. Al recoger el caché lo descartaríamos y robaríamos una carta de equipamiento, que en este caso ha sido Battery Pack. Las cartas de equipamiento suelen estar asociadas a dados. Si os fijáis aquí nos indica un 1, quiere decir que también robaríamos el dado que está marcado con el número 1. Esto lo vamos a añadir a nuestro inventario a uno de los 2 huecos que tenemos para equipamiento o accesorios y hacemos lo mismo con el dado. Por último, decidimos movernos a esta posición. De los 9 puntos que teníamos de movimiento hemos gastado un total de 5 por culpa de la habilidad Grappling 1 del hámster. Han sido 2 puntos de movimiento, 3, 4 y 5, por lo tanto solo nos quedarían 4 restantes. Y Access decide dárselos a Bit para que se mueva hasta esta posición. Tened en cuenta que el rango de detección del Walker es 2, así que podemos pasar detrás de él, ya que solo detectaría hasta aquí, por lo que no tendríamos problema. Pasamos a la siguiente acción, que es con el chip del capitán, por lo tanto todos los guardias menos el Bulldog se van a mover una posición hacia donde estén mirando. Como acción a Access le interesaría abrir esta puerta, pero si tenemos en cuenta que el siguiente chip que tenemos en el Burn Cycle es de Utility, vamos a poder tomar una acción optimizada para abrir la puerta, decide robar otra carta de Network que resulta ser esta de aquí, Shipping Manifest. Ahora sí, con nuestra última acción, intentamos abrir la puerta realizando una acción optimizada. Esta carta de aquí tendría la opción de abrirla a lo bestia con un resultado de 4 AP, pero como solo tenemos un dado es imposible, así que no tenemos más remedio que seguir esto de aquí. Podemos ignorar uno de los 2 iconos. Este icono de aquí lo que hace es que nos detecten en la posición en la que estamos, y teniendo en cuenta que ahora mismo no dispone el equipo de ningún chip físico, no nos va a quedar más remedio que ignorar el chip físico y hacer que nos detecten. De nuevo ponemos nuestro chip de detectado encima, ya tenemos la puerta abierta y ahora podemos aprovechar el movimiento gratuito, por lo que vamos a poner aquí nuestro bot y dejaremos el
chip de detectado aquí, ya que es la última posición conocida que tienen los guardias sobre nosotros. Acabamos de entrar en una habitación sin explorar que nos indica que tenemos que tirar un dado y nos ha salido este resultado de aquí, que lo que nos indica es que robemos una carta de imperativo si no tenemos una ya. Por aquí la tenemos, sería Fast Fingers. Nos dice que la siguiente vez que tu agente recolecte un caché durante una acción de movimiento, no puedes llevar a cabo más acciones ese turno. Nos daría 2 de energía al resolverlo. Fase de network. Tenemos un chip de tech, por lo tanto nuestra IP intentaría llegar hasta aquí. Este sería su objetivo, pero como tenemos un hub en el camino, se detendría ahí. El beneficio que nos da, ya que estamos en la segunda capa, es en reducir en 1 la amenaza, que se nos queda en 1 ahora mismo. Pasamos a la siguiente acción, con la que nuestra IP se movería simplemente un nodo, y con la última acción, que es de utility, nuestra IP va a llegar hasta este nodo de aquí. Durante toda esta fase es muy importante tener en cuenta las cartas de network que poseemos y ver si cumplimos los requisitos. En las cartas de network, como os he dicho antes, nos indica la capa en la que tenemos que estar y el tipo de nodo en el que nos tenemos que encontrar para poder resolver los efectos. Ahora mismo nuestra IP está en esta posición de aquí, por lo tanto cumpliríamos Shipping Manifest, ya que estamos en la segunda capa y estamos encima de un chip de utility. Esta carta nos permitiría robar 2 cartas de equipamiento y quedarnos con una, así que descartamos esta carta y vemos que 2 cartas de equipamiento nos saldrían. Robaríamos estas 2 cartas, que serían una llave y terminal bypass, pero nos indica que como Access ya tiene bastantes ventajas con los terminales debido a sus habilidades, decidimos quedarnos con la llave. La carta de llave nos indica que inmediatamente la descartemos para añadir una llave a nuestro inventario. Ahí la tendríamos. Las 2 cartas de equipamiento, tanto la que hemos usado como la que no, se descartarían. Antes de pasar a la siguiente fase, decidimos utilizar la habilidad IP Spoof con Access, que sería una acción gratuita que nos permitiría, como os he dicho, descartar la carta de network para cambiar posiciones con uno de los pings. Esto dejaría al ping en nuestra posición y a nosotros directamente en el core, que a su vez es un hub. Por lo tanto, vamos a poder resolver los beneficios de estar en el hub de la cuarta capa. Sé que a lo mejor con tanto decir core, hub y demás se os puede hacer lioso, pero si os fijáis es bastante sencillo, porque al final todo se reduce a los colores de los chips de acción. Si es un hub es en rojo y luego las capas pues son bastante visuales, os vienen por aquí indicadas, así que no tiene mucha complicación. Vemos los beneficios que nos daría la capa cuarta y nos dice que tendríamos todos los beneficios de arriba y después devolveríamos nuestra IP a su punto de acceso, que sería este de aquí. Por lo tanto ganaríamos +1 en nivel de network, reduciríamos en 1 la amenaza y aparte ganaríamos 1 de poder. Esto dejaría ahora mismo la amenaza en 0, Access con 9 de poder y nuestro nivel de network sería 3. Ya tenemos el ping aquí de nuevo en su zona de inicio. Pasamos a la fase de Root Power. Estamos excedidos ahora mismo en 1, así que decidimos gastar 2 de poder para ganar un dado avanzado, lo que nos dejaría en 7 de poder. Y por último tiraríamos el dado para degradar el Boom Cycle. Nos ha salido un 2, por lo que degradaríamos el chip del capitán. Turno hora de la corporación. Los guardias no tienen ningún bot al que perseguir, pero sí que tienen 2 chips que investigar. Primero decidimos resolver el chip de Access. Aquí tenemos a 2 guardias que están a la misma distancia, pero nos indica que hemos decidido que el Walker sea el que lo investigue porque a priori va a ser más fácil de evitar. El Walker tiene 4 de movimiento, así que en primer lugar se va a mover a esta posición. Recordad que es importante siempre cambiar la orientación, el dónde está mirando el guardia, hacia la posición a la que se dirige. Por lo tanto, cambiaría su orientación y se movería aquí. Ahora nos indican que se va a mover hacia el terminal gastando 2 de sus puntos de movimiento, por lo que de nuevo va a cambiar su orientación hacia donde se dirige y terminaría el movimiento aquí. Por último, va a ir al chip objetivo que tenía, que es el de Access, va a cambiar la orientación y se va a poner encima, lo que nos lo va a devolver al tablero. Ahora mismo está adyacente a nosotros, pero ya que estamos en otra habitación no nos puede detectar. Sin embargo, por lo que nos menciona en el tutorial, ahora mismo nos hemos dado cuenta de que seguramente no era tan buena idea de que nos persiguiese este señor, porque tiene su habilidad Drain, que nos indica que cuando esta unidad esté adyacente a un bot, este bot debe descartarse un chip de su reserva, por lo que directamente nos va a hacer descartarnos nuestro querido chip de utility. Este bot ya habría terminado, nos quedaría porque investiguen este chip de aquí. Ahora mismo tenemos que determinar quién de estos 2 guardias, que son los que lo podrían investigar, está más cercano, y vemos que este sería el que está más cerca. Tiene un movimiento de 2, por lo que se va a mover hasta aquí, y como esta era su casilla de objetivo, va a mantener la orientación que tiene, por lo tanto se va a quedar mirando a la pared. Este chip ya está investigado y este guardia ya ha actuado, así que le damos la vuelta. Como este chip ya ha sido investigado,
los guardias que nos quedan simplemente van a patrullar. Ya sabéis que el Bulldog no se mueve, se queda donde está y el hámster va a hacer su rutina de patrulla. ¿Qué sería esta de aquí? La tenemos Space, nos dice que se mueve en una línea recta en la dirección en la que está mirando y que si no se puede mover, se da la vuelta en la dirección contraria y continuaría su movimiento. Como el hámster tiene 2 de movimiento, se va a mover hasta aquí y aunque ya haya agotado su movimiento, aún así se va a tener que dar la vuelta ya que nos lo indica. Simplemente nos saltaríamos lo de que continúe moviéndose. Con esto ya ha terminado el turno de los guardias, le damos la vuelta a todos los chips y por último la corporación pasaría a su fase de network. El ping lo tenemos en la segunda capa, no hay ningún otro impedimento, así que se va a mover 3 posiciones hasta este hub de aquí. Puede haber movido este ping, que es el único que está en el tapete ahora mismo. Como está en un hub tendríamos que tirar el dado y nos ha salido ese resultado de ahí, que lo que va a hacer es añadir otro ping al core. Aunque este nuevo ping esté en un hub, no tenemos que volver a tirar el dado porque la fase para determinar cuántos dados había que tirar ya ha pasado. Esto se realizaría a posteriori. Lo último que nos quedaría es avanzar la amenaza en 2 y habría terminado la fase de la corporación. Y con esto vamos a dejar aquí el tutorial. En el siguiente vídeo ya vamos a pasar directamente a la segunda parte del tutorial de la planta, que es el que os comentaba que viene incluido en un PDF en su web, y de paso os dejaré el link en la descripción y tendríamos completado en el siguiente vídeo la totalidad de la primera planta. Así que con esto estaría todo. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, algo, pues dejádmelo por favor en los comentarios, y también aprovecho para pediros, si queréis, que os suscribáis, dejéis like, compartir esas cositas que nos ayudan a crecer. Muchas gracias, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo.